Hola, mi nombre es Quetzal López y esta es la actividad, la evidencia de la materia de derechos del trabajo en México. En este caso vamos a analizar lo que es el caso de Lagos del Campo versus Perú y vamos a ver el resultado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que emite sentencia el 31 de agosto del 2017. El objetivo de este análisis es emitir una opinión jurídica fundamentada sobre la resolución que se tuvo ante la Corte. Con esto vamos a explicar los derechos laborales vulnerados, los principios del derecho del trabajo y asimismo vamos a analizar cuáles fueron los derechos que se transgredieron y analizar una comparación sobre lo que había ocurrido, si esto hubiese sido en México, integrando obviamente en las normas nacionales e internacionales. Para empezar con esto vamos a hacer una breve descripción de lo que fue el caso. En el año del 2017, desde antes, el señor Alfredo Lagos del Campo era un trabajador y representante sindical de una empresa privada en Perú. Fue despedido después de haber emitido publicaciones de defensa de los trabajadores, lo cual la empresa no le pareció, lo vio como una conducta indebida y tomó la decisión de despedirlo. Posteriormente a eso, las autoridades de Perú validaron el despido y se hizo un análisis adecuadamente sobre lo que había sido las afectaciones que tuvo en los derechos laborales y sindicales ante la situación que enfrentó el señor Lagos del Campo. Ahora bien, el primer punto importante es conocer cuál es la opinión fundamentada que yo tengo en esta resolución con respecto a lo que dio la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. En lo personal considero que la resolución que dio la Corte fue correcta y adecuada, esto debido a que hizo reconocido que el despido del señor Lagos del Campo. Asimismo, comentan que sí se contribuye ante una violación a los derechos humanos laborales. Sobre todo y particularmente en lo que es el derecho de la estabilidad del empleo y la libertad de expresión en el ámbito laboral. Con esto, la Corte acertadamente determinó que el Estado peruano fue responsable de no brindar protección judicial efectiva, asimismo el permitir que órganos internos validaran un despido arbitrario. Los derechos del trabajo, los derechos laborales que fueron violentados y de los que rápido hago un resumen, son 5 de los que yo analicé. El primero es el derecho del trabajo, obviamente al tener un despido que no fue justificado, el derecho a la estabilidad laboral debido al que hacer un despido ejerce funciones respectivas, lo que es la libertad de expresión debido a que sancionaron al señor al hacer manifestaciones de lo que opinaba con respecto a la defensa de los trabajadores, lo que fue la libertad sindical, ya que su calidad de representante fue el motivo por el cual se le realiza el despido. Y por último tenemos lo que es la tutela judicial efectiva, al no recibir una protección adecuada por parte de los tribunales nacionales, en este caso los tribunales de Perú. Ahora, si este caso hubiese sucedido en México, ¿cuáles hubieran sido los derechos del trabajo violentados? Primero, y creo que el que no se puede debatir es la estabilidad del trabajo, ya que el despido precisamente fue injustificado. Otro principio que se hubiese visto violentado es el de protector al no favorecer la interpretación benéfica para el trabajador. Otro principio que se hubiese visto violentado es la libertad sindical al sancionar esta actividad respectivamente. Otro sería la primacía de la libertad.
pues el verdadero motivo del despido fue el tema que tuviese actividades sindicales. Y por último, otro de los principios que se hubiese visto violentado o afectado es la renunciabilidad de derechos. Esto pues al afectarse los derechos fundamentales del trabajo. Ahora, ¿qué habría sucedido si si el trabajador fuese mexicano? Pues lo primero y lo principal es que el señor Lagos de Campo hubiese contado con una mayor protección legal. Esto debido a que en la ley federal del trabajo aquí en México está prohibido el despido por motivos sindicales. Por lo tanto, el despido hubiese sido injustificado y hubiera habido dos alternativas. Uno, que se le hubiese hecho una reinstalación en el empleo, o otra es que se hubiera dado una indemnización constitucional de acuerdo al artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora, ¿cómo hubiese tenido protección legal aquí en México? Con tres constituciones, dos artículos y una ley. El primer artículo es el 123 de la Constitución en el apartado A. El segundo son los artículos 133 y 357 de la Ley Federal del Trabajo, donde estos prohíben lo que son actos de discriminación y protección a la libertad sindical. Y por último será la ley de amparo, que ante violaciones al derechos laborales es cuando entra. Ok, México tiene un convenio con la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y en este caso hubieran aplicado tres convenios. El convenio 87, que habla sobre la libertad y protección de los derechos de la sindicación. El convenio 98, que habla sobre los derechos de los sindicatos y la negación colectiva. Y el 158, que habla sobre la determinación de la relación de trabajo. Esos hubieran sido los convenios que refuerzan la protección contra despidos arbitrarios derivados de actividades sindicales o de expresión. Y dando un cierre a este caso, pues podemos determinar que el caso del señor Lagos del Campo pues representa un procedente relevante en lo que es todo el tema de derechos laborales con derechos humanos, y confirma, yo creo, la obligación de todos los estados de proteger y garantizar sobre todo los despidos, obviamente de manera justa, y hace frente a todo tipo de despidos arbitrarios.